Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches, en este segmento de Diálogos por la Igualdad, Mujeres en Diálogo por la Igualdad. Su servidora, Tere Guerra, Mariel G. Hoy tenemos invitadas de súper lujo. Realmente es un gran honor estar con Olga Sánchez Cordero, con Malú Micher, con Nadine Gassman, feministas de gran carrera, feministas de izquierda, y realmente pues es un programa de manteles largos. Un gusto tenerles aquí. Muchísimas gracias por hacernos este honor. Gracias, Tere. Y pues es un conversatorio donde queremos conocer cómo se hace Olga Sánchez Cordero feminista. Mira, yo me hago feminista en los años 60. Cuando el feminismo ni existía. Cuando no existía el feminismo. Más o menos a la mitad de los años 60, 1965, cuando yo entro a la Facultad de Derecho y vi que las normas jurídicas del Código Civil no eran igualitarias, había una asimetría enorme tratándose una mujer que de un hombre, y dije, esto no puede ser. O sea, no podemos no tener los mismos derechos, no podemos no tener las mismas libertades. Y como yo sabía, y así lo sentí, y así fue desde siempre, que en la derecha no había manera de transitar con los derechos y las libertades de las mujeres, yo me fui inmediatamente a la izquierda. Y por eso desde los años 60, en el movimiento del 68, en el movimiento 72, yo me fui a la izquierda. Y llegaste a ser pues una de las primeras mujeres que llega como ministra de la Suprema Corte. Así fue. Y cuando yo llegué, no estaba acuñado el término perspectiva de género. No existía. Entonces, como no existía el término perspectiva de género, lo que yo dije, justo cuando llegué, dije, yo voy a juzgar con ojos de mujer. Porque la simetría en el proceso legal era obvio que había siempre privilegios hacia el lado masculino en demérito de la situación de una mujer, de una niña, de un adolescente. Y esta disparidad, esta asimetría era tan obvia, tan repugnantemente asimétrica, que yo dije, no puede ser así. Yo necesito que esto tenga para juzgar una perspectiva diferente. Y entonces yo dije, no había perspectiva de género, entonces yo dije, voy a juzgar con ojos de mujer. Y que también un poco entonces nos da esta idea de que nos volvemos feministas por estas propias historias, ¿no? A partir de estas desigualdades. Y a mí me gustaría mucho saber, Malú, ¿cómo es que decides integrarte a esta parte de la administración pública? ¿En qué momento dices que es como necesario que las mujeres también estén en los espacios de poder? Bueno, primero, gracias, Tere, gracias, Mariel. Es un gusto compartir con Nadine y con Olga, mis mentoras, mis colegas, compañeras de tanto trabajo. Decirles que en realidad, fíjate que tiene que ver con lo que le acaban de preguntar a Olga. ¿Cómo vas descubriendo que hay algún tipo de desigualdad en algún momento? Y yo lo descubrí cuando vivía en una comunidad rural, y voy a llegar a tu pregunta, a tu respuesta. Y en esa situación me acuerdo que estaba yo en un preescolar, yo coordinaba preescolares en el estado de Guanajuato. Y recuerdo muy bien que una señora llegaba un día con un moretón aquí terrible, y luego a los 8 días, la misma u otra llegaba con un brazo roto o cojeando. Yo les decía a las educadoras, oigan, ¿qué le pasa a María? O sea, ¿no tendrá un problema de que no ve bien? Porque todo el tiempo se cae, ven cómo viene.
vean cómo viene, miren, la vez pasada traía un ojo muy morado y dice que, pues, que la ventana y y me dicen las muchachas con una naturalidad, me dicen, ay, Malú, le pegan. ¿Cómo? Le pegan aquí, los hombres les pegan a las mujeres. En ese momento descubrí algo que yo no había vivido en mi vida y empecé a hablar con ellas y descubrí la violencia contra las mujeres y las niñas. Y de ahí me cambió mi vida totalmente y decidí que tendríamos que trabajar para que esas mujeres no fueran víctimas de violencias, para que hablaran su historia. Y me junté con otras mujeres que trabajaban con mujeres y descubrimos que existían las violencias contra las mujeres. Y así fue como me fui metiendo poco a poco en el mundo de los derechos humanos de las mujeres y luego del derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida sin violencia, hasta que, bueno, llegué a lo que llegué. Pero fue por una mujer que se me presentó en la vida con violencia y que yo realmente jamás había vivido una experiencia así. Que nos plantea realidades muy cercanas, ¿no? O sea, el tema de la violencia con todo y los, pues, años que primero también le reconozco el trabajo que tienen, pero pues al final todavía la deuda, ¿no?, que tenemos pendiente con muchas mujeres. Nadine, ¿cómo te descubriste o cómo te construiste feminista? Porque traes toda una carrera en la Organización Panamericana Mundial de la Salud y eres médico, pero ¿cómo descubre esa Nadine que, aparte de todo tu desempeño profesional brillante, también eres abrazadora de la causa feminista? Bueno, gracias, Tere, Manuel. Divino estar con ustedes. Realmente creo que la historia es la misma. Hay algo que tiene que ver con la injusticia, con ser una persona que no le parece normal las desigualdades. Yo lo veía desde la medicina, desde mi práctica clínica, que decía, no puede ser, o sea, no puede ser que te traigan una niña con diarrea esta semana al hospital a urgencias, la cures, la mandes. Me encantaba curar personas, era muy lindo, pero la semana siguiente venían con la misma diarrea y decías, pues es que en el entorno que vive, no, o sea, esta desigualdad social. Entonces, bueno, yo trabajé mucho, entré a la salud pública y después yo digo que el feminismo llegó a mí, porque cuando me ofrecieron un trabajo en el área de salud sexual y reproductiva, porque venía yo de esta izquierda internacional de la Asamblea de Salud de los Pueblos, para trabajar en el tema de la despenalización del aborto, pues llegué y como Malú, yo dije, yo de aquí soy. O sea, yo quiero trabajar por las mujeres, conocí el feminismo, dije, bueno, este es un área de la desigualdad que cuando lo ves en general, a veces no la notas, pero cuando la ves ya no puedes dejar de verla. Y realmente así fue como me convertí en feminista. Bueno, ustedes tres abrazan la causa de Claudia Sheinbaum, el proyecto de Claudia Sheinbaum. Y seguramente pueden compartir las razones, pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Olga. Mira, llevo 60 años en los movimientos feministas. Por supuesto, siempre en la izquierda. En la derecha no teníamos cabida las mujeres feministas, y menos aún el respeto a nuestros derechos y a nuestras libertades. Y quiero que quede claro, la derecha nunca ha respaldado, es más, ha criminalizado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y ha estado en contra de las libertades. Entonces, pues simplemente la figura de Claudia Sheinbaum, el hecho de que llegue una mujer de izquierda a la presidencia de la República, es para mí un sueño realizado. O sea, si yo tengo 60 años militando en la izquierda y en el feminismo, pues imagínate lo que es para mí que una mujer de izquierda, feminista, científica, como Claudia, llegue a la presidencia de la República. Para mí, ella es la candidata, ella es la que va a llegar a la presidencia. Malú. Fíjate que yo conocí a Claudia hasta muchos años, las dos hemos pertenecido a la izquierda mexicana, comunista desde hace muchos años, y nos tocó vivir experiencias junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador juntas. Íbamos y cuidábamos
elecciones. Varias veces nos tocó ir juntas a cuidar elecciones y nos conocemos pues por lo menos hace 25 años. Sé de su carrera, de su trayectoria como secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, como compañera del gobierno legítimo. Ella era secretaria del gobierno legítimo. Pues muchas causas en el plantón estuvimos juntas. Conozco su trabajo como alcaldesa de Tlalpan, ahí la apoyé, ahí la animé también a que fuera la candidata a jefa de gobierno, no se me olvida esa conversación que tuvimos ella y yo. No quería, dijo, no hombre, no, y después ahí estuvo, más o menos un grupo de mujeres, ahí estaba Nadine, la fuimos impulsando y pues convenciendo. Y otros grupos también la convencieron. Y luego, pues sí, creo que tener una mujer científica, una doctora, una mujer que lleva años en la izquierda, que se ha llenado los pies de polvo toda su vida, que conoce perfectamente este país y sus problemas, y que ha sido una persona que ha caminado al lado de Andrés Manuel López Obrador, pues tiene un mérito singular. Yo personalmente reconozco en Claudia una gran carrera, una gran trayectoria de izquierda, y además con ella vamos a terminar de impulsar esta agenda feminista que tanto falta por terminar, junto con Nadine, junto con mi querida Olga, junto con todos ustedes también aquí en los estados. Seguramente tendremos una gran agenda feminista y las mujeres tendrán pues acceso al derecho a tener derechos que tanto hemos luchado, tanto Claudia como todas las feministas. Bueno, mira, yo creo que estamos en un momento histórico. Por muchos años parecía imposible que la izquierda gobernara. La verdad, o sea, mi papá era del que me decía, ay, mijita, pasarán 100 años y el PRI seguirá. Yo le digo, lástima que no vivió para ver que no. Yo le decía, no, ¿cómo crees? ¿Quién va a aguantar eso? Y me parece que el segundo piso lo construyamos dirigidos por una mujer como Claudia Sheinbaum, con esa solidez intelectual, de historia de vida, con ese carácter y esa claridad de hacia dónde vamos, pues es algo histórico que evidentemente nos interpela a todas, porque todas queremos que llegue, le tenemos confianza, sabemos que va a ser un gobierno que va a darle seguimiento a esto que empezamos estos 6 años que hemos trabajado y hemos visto que sí se puede cambiar la vida, que sí puedes poner primero a las pobres, que sí puedes tener políticas públicas, inversiones que realmente le cambian la vida y que también ha cambiado la política. Y yo creo que eso hace 6 años, si tú le preguntabas a la gente, ¿tú crees que una mujer en México puede ser presidenta? Mucha gente te decía no. Y ahora nadie duda de que una mujer puede llevar a cabo la transformación que se necesita, este segundo piso de la cuarta transformación, que el presidente López Obrador echó a andar y nos ha mostrado el camino y que va a seguir y va a florecer más con Claudia. Rápidamente, ¿creen que el machismo todavía está muy fuerte? ¿Qué tanto hemos avanzado en erradicarlo? ¿Qué tanto las mujeres, y digo, nos están sintonizando muchas jóvenes y luego a veces decimos, bueno, el feminismo es moda, es causa, pero ¿cómo vamos en la erradicación del machismo? Mira, yo creo que en este momento, más que el machismo que haya desaparecido, más bien las mujeres están conscientes de lo que están viviendo. Están conscientes de la violencia que han sufrido, están dispuestas a no sufrir más violencia, están dispuestas a una igualdad en oportunidades, igualdad en salud, igualdad en educación, igualdad en todo. Entonces, más bien que cambiar el machismo, las que han cambiado son las mujeres. Y eso es lo que yo quiero decirles a las mujeres jóvenes. Ustedes son la esperanza de que esto cambie más aún de lo que ya ha cambiado.
Entonces, más que decirte, ha desaparecido, yo lo que te puedo decir es que las mujeres estamos más conscientes de nuestros derechos, de nuestras libertades y de cómo podemos avanzar en igualdad. Y ahí pensar, pues justo tocando el tema de las jóvenes, ¿cómo creen que podamos tener estos diálogos? Porque a veces creo que hay una idea errada de que a las juventudes no nos interesa la política, primero. No, sí. Y segundo, que pues en realidad no somos conscientes de que somos el voto que puede hacer la diferencia. En estadística, Sí, claro. somos una cantidad poblacional, y digo, pues, somos, ¿verdad? Contándome por ahí. No, sí. Que pues no, como que a veces falta esta conciencia, pero realmente, ¿cómo creen que podamos dar estos diálogos para compartir entre la experiencia que ustedes tienen y pues estas ganas de seguir avanzando con la transformación? ¿Quieres, Mariel, que aunque a lo mejor se les va un poquito la idea, se trata aquí de hablar de cómo vamos, cómo hacemos que la agenda empatice con las inquietudes de las juventudes, pero vamos a tener una pausa, vamos a entonces a pausar ahorita la respuesta y empezamos ahorita de regreso contigo, Malú, luego con Nadine y luego con Olga. El tema de cómo empatizar y cómo atraer a las jóvenes para que sean ellas las promotoras de esta fuerza, de esta revolución feminista. Tenemos la pausa. En un momento regresamos. Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. A las 6 de la tarde. Promociones, descuentos exclusivos, conferencias, áreas de stands, recorridos. Vive la experiencia de ser mamá en el Hospital Ángeles Culiacán. Informes al 6677-587700. En sus marcas, ¿listos? Mamá Veloz. Por tercer año consecutivo, Vibra Radio celebra Mamá y le da 2 minutos para llenar el carrito de súper en Casa Ley. Mamá Veloz. Una carrera contrarreloj para llevarte todo el mandado que puedas. Inscríbete ingresando tu ticket de compra en las urnas de los negocios participantes. Mamá Veloz, 2 minutos para ganar. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Mi tierra es de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza Y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Sinaloa, Las mares, campo, es mi orgullo. Sinaloa, Le da su fruto a todo el mundo. Sinaloa, quiere contigo convivir. En Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche Cena Pancho va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos. Tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho. Se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio.
¿Estás lista para unirte a la revolución por la igualdad sustantiva? Entonces, no te puedes perder Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan conversaciones inspiradoras con mujeres líderes que están cambiando el mundo. Personalidades destacadas por sus logros en la empresa, la política, ciencia y tecnología, educación, activismo social, entre otros. Prepárate para ser parte del movimiento Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Todos los miércoles a partir de las 19:30 horas por Vibra Radio. En sus marcas, ¿listos? Mamá Veloz. Por tercer año consecutivo, Vibra Radio celebra Mamá y le da 2 minutos para llenar el carrito de súper en Casa Ley. Mamá Veloz. Una carrera contrarreloj para llevarte todo el mandado que puedas. Inscríbete ingresando tu ticket de compra en las urnas de los negocios participantes. Mamá Veloz, 2 minutos para ganar. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Continuamos en Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Bien, estamos de regreso en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad y justo antes de irnos al corte hablábamos de cómo generar estos espacios de diálogo entre las nuevas generaciones, las juventudes y pues toda la experiencia que tienen ustedes como mujeres, sobre todo como mujeres organizadas. Bien decían, cómo lograron que la candidata llegara a los puestos, pues a partir de que las mujeres se organizaron y dijeron, es necesario que estemos, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos generar, digamos, estos espacios? A ver, yo creo que hay una nueva generación de chavas, hay una nueva juventud, hay una juventud más informada, hay una juventud más estudiada, hay una juventud con acceso a los medios de comunicación, a las redes, tienen una cantidad de información impresionante que ya la hubiera querido yo en mi juventud. Esto les da la posibilidad... Sigue siendo jóvenes, rebeldes, la sí, rebeldía que tienen. Pero pero es una juventud maravillosa, es muy informada. Es una juventud que tiene un acceso bárbaro. A ver, Allende decía que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción. Hasta biológica. Hasta biológica, lo decía Allende. Y yo creo que tiene toda la razón. Es decir, en este momento... Muchos se lo atribuyen al Che Guevara. ¿Realmente es de Allende? La dijo Allende en Guadalajara. Sí, la dijo Allende en la Universidad de Guadalajara. A lo mejor era del Che. Pero de que la dijo en Guadalajara cuando vino a su gira. Estoy hablando de los 60. Che Guevara, creo que... Y esto yo creo que es fundamental porque los chavos y las chavas están ávidos de una nueva sociedad, de un nuevo ejercicio del poder. Algunas y algunos no quieren saber de la política, otras y otros no quieren saber de las relaciones de pareja, no quieren saber del embarazo, pero sí veo que tienen la gran oportunidad de ejercer una política distinta. A ver, ¿qué es la política? Es la oportunidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Entonces, ¿por qué no darles a estos chavos, chavas, toda esta dinámica, toda esta... no es darles oportunidades, porque ya las tienen, pero abrir toda la gama de posibilidades para que ellas y ellos caminen con el futuro que quieren, con el futuro que desean, Vaya, hay compañeras chavas que son de 16 años, 14 años, que ya se declaran feministas. Y eso, pues en mi época no éramos feministas a los 12 años. Éramos feministas a los 20, 18,
pero esta es una oportunidad histórica. Yo creo que la juventud tiene en sus manos una gran posibilidad de que lo que hemos hecho mal, también si hemos construido mal, si hemos delegado cosas mal hechas, que ellos las transformen. Miren, nada más quiero aclarar una cosa. A mí me preocupa un poco cuando dicen machismos y feminismos. No es lo mismo. El machismo mata. El machismo mata. El machismo no le hace daño a nadie y no es ninguna doctrina. El feminismo es una visión científica que ayuda a visibilizar la desigualdad entre mujeres y hombres. Y entonces yo creo que estas juventudes feministas, hombres aliados y mujeres feministas jóvenes, no, hombre, están cambiando y están con posibilidades de cambiar y de transformar muchos aspectos negativos de las relaciones sociales, sobre todo entre mujeres y hombres, o entre hombres y entre mujeres. Bueno, y yo estoy de acuerdo con Manu, y a mí me parece que realmente estamos en un momento en que los y las jóvenes se plantan en el mundo de otra manera. Sí. Se sabe que tienen derechos. No te hablo de todo el mundo, obviamente hay diferencias de clases sociales, hay interseccionalidades, pero un gran número de mujeres y de hombres jóvenes saben que tienen derechos a tener derechos y están dispuestos a exigirlo. Y lo hemos visto, o sea, las hemos visto en las calles, especialmente las mujeres en las calles, en las universidades, en los movimientos. Y los movimientos también, por ejemplo, de mujeres indígenas y afro, ves las mujeres de la diversidad, o sea, están en el mundo de otra manera y con una exigibilidad. Yo creo que el desafío de la es que vean la política como una oportunidad de hacer valer esos otros derechos, esas otras ideas, esos otros programas. Y creo que ahí es donde tiene que estar el diálogo con los partidos políticos, con las dirigencias, abrir los espacios. Y yo creo que cada vez más, por lo que tú decías, tal vez no es que sean tan buenos, sino una cuestión de si los jóvenes no vamos a ganar, estos espacios se están abriendo. Y creo que lo interesante y lo importante es cómo las jóvenes feministas de izquierda están entrando a los partidos, están entrando a Morena, están entrando a los partidos a llevar realmente estas exigencias. Y el desafío es la posibilidad de que las dirigencias tengan esta apertura y esta posibilidad de buscar estas formas de dialogar de una manera horizontal. Porque lo que ya no nos aceptan, que nosotras sí aceptábamos, es esta verticalidad. Las jóvenes no lo aceptan y tienen la razón. Sí, que ahí a veces pareciera justo el tema a veces con la política que le huimos, y me incluyo incluso, pero creo que es muy importante lo que rescatan justo antes de ir con la doctora Olga, de cómo pues justo hay que dar ese paso, ¿no? Que es el propósito incluso de este programa, a ver cómo nos podemos motivar también a las juventudes de sabernos con un respaldo histórico de todas estas mujeres, y también creo que como un ejercicio de memoria histórica. Porque primero nos toca agradecerles a ustedes por todo lo que han hecho para poder seguir construyendo. Entonces ahora sí, Olga, ¿qué crees que pasa en esto? Mira, déjame decirte, yo aprendo más de las jóvenes que lo que yo puedo enseñarles, a pesar de mis 60 años de militante en movimientos feministas. Porque ellas tienen una cosmovisión de los derechos y cómo avanzan, verdaderamente que yo me sorprendo. Para ellas el tema de la igualdad, como que ya lo asumen como desde el origen, desde que nace. Desde la naturalidad, desde claro. la naturalidad y desde que nace. Ya para ellas no es un tema todavía. Hay otros temas también que les gustaría ir avanzando. Pero por lo pronto, yo te puedo decir que mi diálogo con las jóvenes, sobre todo con las más jóvenes, y te estoy hablando de adolescentes, de jóvenes de su primera juventud, ellas ya son distintas, ya tienen una manera de ver y un chip, ¿no? Diferente. Pero lo que yo sí quiero poner sobre la mesa es esto. Si ellas quieren,
seguir avanzando y seguramente reconociendo la igualdad ya desde que nacen, no pueden irse a la derecha. No pueden irse a la derecha. Porque si ya se van a la derecha, a los movimientos de derecha, los movimientos de derecha son represores de los derechos y libertades de las mujeres. Las van a aplastar. Y las van a aplastar. Entonces, tienen ellas necesariamente, y esto es lo que yo quiero mandarles, tienen necesariamente ellas que irse a las izquierdas. Y digo, en general, a las izquierdas. Porque ahí sí tienen lugar, ahí sí pueden dialogar un tú por tú, como dice Nadine o como está diciendo ahorita Malú, Michelle, de que haya una diferencia ya no de verticalidad, sino de horizontalidad, del tú al tú. Aprendo mucho con mis nietas, aprendo mucho con las jóvenes. Tengo nietas de 20 años y de ellas aprendo cosas que yo nunca pensé que hubieran sido realidad a mis 20. Claro, con una diferencia de 50 años, ¿verdad? Pero es distinto. Ellas ya traen naturalmente la igualdad. Ese es nuestro éxito. Ese es nuestro éxito. Con todo respeto, pero gracias al feminismo, Claro, perdón, pero traen ellas el chip, claro. traen este chip. Hablando, ustedes inspiran a muchas mujeres. Estamos hablando 2 senadoras con una amplia trayectoria. Olga, no solamente Olga Sánchez Cordero es de las primeras ministras, la primera secretaria de Gobernación, una mujer que abrió brecha, como ella dice, hace 60 años se declaró feminista antes del movimiento del 68. Pues, sin duda son mujeres que inspiran. Malú Michel, que fuiste candidata a gobernadora en Guanajuato, traías una carrera académica, fuiste de las primeras presidentas del Instituto de las Mujeres ahí en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, con toda una trayectoria en la izquierda, diputada federal, senadora. Nadine Gassmann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, con toda una trayectoria en el área de salud, una carrera en organismos internacionales, en espacios que eran literal masculinizados. Ustedes 3 han estado en espacios que antes eran solamente para los varones. Pero quiero preguntarles, ustedes inspiran a muchas jóvenes. ¿Quién las inspiró a ustedes? ¿Quién fue tu inspiración? ¿Qué mujer, me van a decir, qué mujer en su entorno cercano o en su entorno académico, quién les inspiró? Marcela Lagarde, Marta Lamas, Lucero González, María Consuelo Mejía, estas 2 mujeres que están aquí. A mí me inspiraron mucho mis mujeres mexicanas. Yo no me voy al 1600 y 1500 y digo, reconozco a Elvia Carrillo Puerto, por supuesto, pero mis mentores son las feministas mexicanas. Mi madre y mi abuela. Fuertes eran. Ay, mi madre también. Sino para que Mi madre y mi abuela. Eran mujeres fuertes de carácter. Sí. Extraordinarias. Extraordinarias. Y te motivaban mujeres. a estudiar. Sobre todo por una razón. Mi abuela pues se quedó ahí en la Revolución Mexicana y era muy joven, pero a ver, después les tocó la Revolución Cristera, que era francamente una guerra civil. Una guerra civil. Y les tocó quedarse solas. Les tocó quedarse, digamos, sacando adelante a la familia. Y lucharon muchísimo. Eran las dos unas guerreras. Eran liberales, eran extraordinariamente lectoras y redentas. Así te lo digo. Y mi madre sobre todo, y mi abuela, pero mi madre sobre todo, bueno, para ella no había otra cosa que nosotros lográramos terminar una carrera, y para mi abuela también, y para mi madre. Pero hay algo que sí quiero comentar, porque esto no lo van a saber las que nos están viendo. Cuando una mujer se casaba, como en el caso de mi madre, ella se casó en 3er año de facultad de Derecho. Ella tuvo que abandonar la carrera, porque era muy mal visto que la mujer casada continuara estudios profesionales, porque entonces el marido... ¿Quién lo Estábamos en los 40.
Sí, no. En los 40. Estaban desatendiendo las labores propias de su sexo. Estaban desatendiendo las labores propias de su sexo, Sí, claro. pero adicionalmente el marido no puede darse el lujo de quedar mal ante sus, Claro, ante sus una mujer amigos. tan libertina. ¿Por qué? Porque era libertina y porque además él no podía mantener a una mujer que quería seguir estudiando para profesionalmente desarrollarse. Entonces, todo este entorno que acaban de decir ustedes, que él se veían mal porque era una libertina, porque tenía que dejar la escuela, porque todo... Mi madre tuvo que dejar la escuela en 3er año. Entonces ella nos dijo, no dejen la escuela. Continúan, sean profesionistas, válganse por ustedes mismas, no dependan de nadie. Muy bien, eso te inspiró a defender la autonomía. Por que supuesto. A tus 77 años dices, sigue siendo rebelde, autónoma. Sigo siendo rebelde. Autónoma. Ella es laica gratuita y obligatoria. Y aparte, libertaria. Ya no solamente libertad, no solamente Izquierda. liberal, libertaria de izquierda. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Nadine? Pues mira, a mí me inspiró muchísimo y veo que fue un gran privilegio vivir en una casa súper liberal. Mi mamá era una gran liberal de izquierda, mi papá también. Entonces, muchas de estas historias que cuentan de que no se puede, a mí no me pasó. Y era clarísimo que yo tenía que estudiar, era lo más importante. Cuando entré al feminismo me inspiró muchísimo mujeres como Marta Lamas, como Patricia Mercado, como María Consuelo Mejía. Y después conocí a Malú, a Marcela, a Olga. Y de pronto te vas dando cuenta, Michelle Bachelet en su momento, cuando estuve en ONU Mujeres, te das cuenta de la fuerza y de la fuerza, la sencillez y la integridad de estas maestras feministas. Y hoy día me siento muy, muy honrada de ser parte de este grupo de mujeres fantásticas que estamos en México, tú, las colegas de los institutos de las mujeres, que estamos haciendo cosas para que todas las mujeres, sean quien sean, estén donde estén, decidan lo que decidan, puedan ser lo que quieren ser y ser felices. Pues estamos llegando al final. La verdad ha sido un gran placer reunirlas a ustedes tres. Es toda una hazaña y va a ser como algo inédito, que seguramente se tardará mucho tiempo para repetirlo, pero pues mensaje de despedida, cómo ven el futuro con Claudia, lo que nos quieran decir antes de despedirnos, un minuto cada quien. Yo les quiero decir a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes que les estamos dejando un feminismo extraordinario, que tenemos derecho a tener derechos, que tenemos que luchar por nuestra autonomía, por nuestra independencia. No nos rindamos, no claudiquemos. Y sobre todo vamos a tener a una presidenta mujer valiente, guerrera, como muchas de ustedes, que se va a dejar y se ha dejado llevar de la mano del feminismo. Y eso ha sido extraordinario. Mujeres como Nadine, como Tere, como Mariel, como Olga, somos mujeres de carne y hueso que no nos hemos rendido y que hemos sido unas insistencialistas y reventas. A todo le entramos y por los derechos humanos y el derecho a tener derechos hemos dado la vida y lo seguiremos haciendo. Hola. Yo les quiero decir algo, conozcan sus derechos y sus libertades para hacerlas valer y para ejercerlas. Quien no conoce los derechos, que no conoce las libertades, no puede ejercerlas a plenitud. Conozcan sus derechos. Y saben una cosa, solo la izquierda, solo una mujer como Claudia, que llegue a la presidencia de la República, puede saber lo que son los derechos y las libertades. Muchas gracias. Pues yo les diría que disfrutemos este momento histórico en el que estamos, que apoyemos a Claudia, que Claudia nos necesita a todas, que necesitamos ir juntas. Ella nos va a representar, ella nos va a guiar, pero tenemos que estar al lado, tenemos que ser solidarias y tenemos que trabajar todos los días por los derechos, por las libertades y por no dejar a ninguna atrás y ninguna fuera, que es a lo que estamos comprometidas nosotras todas. Yo quisiera muy rápidamente, primero, además de agradecerles que este ha sido un placer compartir con todas ustedes,
que tengan muy claro que efectivamente inspiran a que sigamos haciendo cosas. O sea, yo jamás en la vida pensé un día estar sentada con todas ustedes compartiendo un espacio de diálogo y que pues precisamente ha sido eso. O sea, una niña que veía en los periódicos, en la tele, a otras mujeres organizadas y... Está inspirada, Mariel. Muchísimas gracias. Pues igualmente, ¿no? Yo creo que yo le decía a Olga, la conocí siendo ya ministra. Bueno, antes supe de Olga, pero Malú realmente compartimos muchas etapas y pues Nadine. Y realmente una tarde de noche de súper lujo. Muchísimas gracias por estar aquí, Malú, Olga, Nadine. Y pues muchísimas gracias. Y nos despedimos. Ese será, sin duda, uno de nuestros programas memorables. Sigan soñando. Sigan soñando. Los sueños son realidad. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos un futuro más justo y equitativo.